Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más para compartir una nueva palabra del Señor. Todos los, todas las semanas nos encontramos para tomar un tiempo con la palabra, recibir palabra del Señor, recibir bendición de Dios y dejar que Dios nos ministre, nos llene de sus bendiciones, de su misericordia. Dios es un Dios bueno que tiene interés en llenar y en bendecir nuestras vidas y en levantarnos a niveles espirituales mucho más altos de lo que podemos soñar con Él. Eh, Siempre decimos lo mismo, queremos que recibas esta palabra, que te suscribas, que le des like a la palabra de Dios y que tomes este mensaje que hoy vas a estar escuchando, lo atesores y que hagas algo más, lo compartas. Compartí la publicación de Facebook, compartí la página, compartí el ministerio, compartí la palabra, compartí la plataforma, compartí la palabra del Señor. Toma a alguien que vos sabés que necesita de la palabra de Dios, porque está en necesidad, porque tiene problemas, porque vos sabés que necesita una palabra de bendición, una palabra fresca de Dios que le levante, que le salve, que le bendiga. Compartí, es gratis. Eh, Podés ser un instrumento de bendición en las manos del Señor, es gratis, no cobras nada, no cobro nada. Dios nos dijo, de gracia, sin pagar nada hemos recibido, así damos. Sin nosotros cobrar nada, no nos tienen que pagar nada a cambio, compartimos lo que tenemos. Hacelo, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar y vas a ser bendecido y vas a ser de bendición para otras personas. Vamos a estar leyendo en la palabra del Señor el siguiente pasaje en tu Biblia. Vos tenés tu Biblia, podés abrirla, tenés abierta tu Biblia en 2 Corintios, en la carta del apóstol Pablo, en capítulo 10, versículos 4 y 5. Esta serie la estamos titulando serie Las promesas de Dios. Y aquí tenemos una promesa que queremos compartir. Mira, no dice la palabra. En 2 Corintios 10, 4 y 5, según la traducción Nueva Traducción Viviente, dice, usamos las poderosas armas, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? Eh, El título del mensaje de hoy, de acuerdo a este pasaje, de acuerdo a la meditación y la palabra de Dios que hoy quiero compartirte, es tu combate diario con tu peor enemigo. Tu combate diario con tu peor enemigo. Y antes de empezar quería compartirte una preguntita. ¿Te gustan los videos de YouTube? Bueno, de hecho te estoy pidiendo que veas, ¿no? Este mensaje que viene a través de esta plataforma, YouTube. Pero ¿te gustan algunos videos? ¿Cuáles te gustan? Eh, ¿Por qué esta pregunta? Porque mira, tengo un niño de 5 años que antes cuando nos enseñaban la palabra de Dios o cuando nosotros enseñábamos la palabra de Dios o nos las enseñaban las palabras de Dios a nosotros de niños, nos cantaban estas canciones y ahora veo que, por ejemplo, Viper y sus amigos cantan esas mismas canciones que nosotros cantábamos y que nos cantaban a nosotros ahora en un formato de YouTube y dibujo animado, ayornado con tecnología. A esta época los niños cristianos nuestros ahora aprenden la misma verdad que aprendimos nosotros, pero a través de estas plataformas. Así ha sido en la vida, ¿no? Hemos evolucionado y hemos llegado a esto. Y los chicos ya manejan el celu, la tablet, la compu, y son los millennials, los llaman los informáticos, y aquí están, ¿no? Con sus celus, con sus dispositivos escuchando. Uno de estos eh, videos de YouTube que te digo es de Viper y sus amigos soldados hoy de Jesús, ¿no? La introducción de
ese video cuando Viper está jugando con sus soldaditos, dice, soldado Viper, sí, mi capitán, usted anda a caballo, no, mi capitán, anda en avión, no, mi capitán está en infantería, no, mi capitán. Entonces, ¿de qué soldado usted me habla que es? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces, ¿no? Y habla de la verdad de que el cristiano es soldado. Pablo definió a un creyente en Cristo. Pablo definió a un hijo de Dios. Pablo definió a aquel que cree en Cristo de muchas formas. Y una de las figuras que el apóstol Pablo tomó para referirse a los cristianos es soldado. Soldado de Cristo. Por ejemplo, Pablo dijo que he peleado la buena batalla y eso nos habla de lo que hace un soldado. Pablo le dijo a su hijo espiritual, servidor, a su discípulo Timoteo, que él pelee la buena batalla y milite la buena milicia como buen soldado del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo llegó a decir en Timoteo también que ninguno que milita se enrieda en los negocios de esta vida a fin de para agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. ¿No? El Señor Jesús nos tomó por soldados y Pablo también decía combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, todo lo que tiene que ver con combate, con soldado, con lucha, con batalla. Pablo está utilizando esta figura para enseñarnos esta poderosa verdad, que nosotros no tenemos que defender el Evangelio porque el Evangelio nos defiende a nosotros, que nosotros no tenemos que pelear por el Evangelio porque el Evangelio no necesita pelea, porque el Evangelio ya venció, ya ganó. Entonces, ¿en qué sentido somos soldados y en qué sentido combatimos? En el sentido de que nosotros no queremos que ni nosotros mismos ni los demás nos venzan a nosotros de nuestra fe. Nosotros batallamos y nosotros peleamos cada día para que nadie nos quite la victoria que ya tenemos por el Evangelio. No defendemos a Jesús, no defendemos el Evangelio. Combatimos la fe, ¿para qué? Para eso mismo, para que nadie, ni aún nosotros mismos nos quitemos la fe que tenemos, ni nadie nos quite la fe que tenemos. Es un permanecer, es un resistir, pero para permanecer, para seguir y para avanzar y para no retroceder en el camino de fe, en la milicia de estar cada día con el Señor, caminando de acuerdo a la enseñanza del Señor y obedeciendo a cada palabra que Dios nos da. En ese sentido, vos y yo tenemos que saber que vos sos un soldado de Cristo, que yo soy un soldado de Cristo, de mantener la victoria que el Evangelio ya nos ha dado. Insisto, el Evangelio ya ganó. Al Evangelio no hay que defenderlo. El Evangelio, el Señor Jesús, su palabra nos ayuda a nosotros. Nosotros tenemos que mantener y pelear por lo que ya tenemos. No lo que vamos a ganar, lo que ya tenemos para que nadie, ni siquiera nosotros mismos, nos lo quitemos de nuestras propias vidas. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad, la enfatiza el apóstol Pablo en esta palabra que estamos compartiendo. Pablo dice, no, que así vive todo verdadero soldado del Señor Jesucristo. Y los comentaristas nos hablan de este pasaje, nos va a decir algo así, mirá. ¿Qué comentario podemos tomar de los versículos que hemos leído? Lo siguiente, te lo leo, mirá. Nos dice la fe en el Dios viviente, la oración y la obediencia a la palabra de Dios son las armas más poderosas y eficaces de todo verdadero soldado. ¿Ves? Acá está la figura que yo te estaba diciendo de Jesucristo. Es por ellas que se asaltan a las fortalezas. Y en el versículo 5 aquí Pablo nos dice cuál es el significado de la fortaleza. En el versículo 4 nos habla de fortalezas y el versículo 5 nos explica cuál es el significado de la fortaleza. Pablo se considera un soldado guerreando contra los... Esta es la fortaleza, mira. Orgullosos razonamientos de los hombres y argumentos que se oponen a la verdad. El verdadero carácter de estos argumentos está descrito y expresado en la expresión contra el conocimiento de Dios. Son pensamientos, son argumentos que se levantan contra conocer al Dios vivo y al Dios verdadero.
contra el sagrado conocimiento de Dios, cuando el profeta Jeremías llegó a decir que la gloria del hombre, dijo Dios, está en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en esta tierra y que estas cosas quiero, dice Jehová el Señor, ¿sí? Conocimiento de Dios y obediencia a Él más que sacrificios y holocaustos y todo lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Podría aplicarse también esta enseñanza en la actualidad los razonamientos de, mira, científicos, evolucionistas, filósofos, acá nos dice religionistas, ¿sí? Creencias, y vos decís, pero ¿cómo? Hablan de Dios, y creencias religiosas que hablan de Dios, pero no hablan acerca de Dios, pero no te dan a conocer al Dios vivo y verdadero. Justamente eso que te quiere acercar a Dios es lo que te aleja de Dios, te aleja del conocerlo al Dios vivo y verdadero. Te hablan mucho de religión, pero te sacan de Dios. Ideología, como lo estábamos comentando en los mensajes pasados de la serie El Reino, o el matrimonio igualitario, o la ley del aborto, o el lenguaje inclusivo, con la letra E y la X en los textos y en los debates en el RAE, la Real Academia Española, que si hay que aceptarlo y que si no, y filosofías en las facultades y filosofías antidios en los terciarios, como por ejemplo en el instituto donde yo estudié, ¿sí? El profesorado, y así es todo, en la calle, todo el saber popular, todo aquello que te dice, no hay lugar para Dios en todos estos pensamientos y argumentos. A esto está refiriendo el apóstol Pablo. Y tal vez te hayas encontrado con gente que piensa de una forma, tal vez te has encontrado con gente que es orgullosa, tal vez te has encontrado con la actitud de gente muy orgullosa, altivo, pagado de sí mismo, que saca el pecho, como dijera alguna vez el pastor Dante Hebel, ¿no? Parece el Diego cuando dirigían los Dorados de Sinaloa, ¿no? Sacaba el pechito y iba caminando así. Gente que camina así por la vida y que correte porque te pasa por arriba, correte porque te pisa. Gente que es pagada de sí misma, gente que vos decís, siempre hablan de ellos y de lo bueno que son y las cosas buenas que hacen y no hay lugar para que, porque ellos siempre lo hacen mejor, no hay lugar para que alguien lo muestre sus obras porque, no, pero yo sé cómo lo hice de esta forma y es lo mío mejor porque yo lo hice así, que eso no es nada comparado a lo que yo hice y gente que piensa así y eso en verdad, ¿no? Te indigna, te has encontrado con gente así, ¿qué actitud te genera eso? ¿Te indigna, te molesta, te irrita? ¿Sí? ¿Cómo uno maneja esas situaciones? ¿Cómo uno maneja esos pensamientos eh, y actitudes los demás de orgullo, de altanería, de soberbia? Pero la pregunta es, tal vez te indigne, ¿sí? La actitud de los otros. Más, esta es la pregunta, ¿sabes acerca de los razonamientos y pensamientos que a vos mismo te hacen orgulloso? ¿Qué sabes acerca de tus propios pensamientos y tus propias ideas que a vos te hacen orgullosos? ¿Qué cosas a vos te hacen orgulloso? Porque ah, lo que a vos y a mí nos parece orgulloso de los demás, tal vez nosotros mismos generamos esa actitud de, de rechazo en los demás porque nos mostramos también altivos y orgullosos. Y cómo está nuestra mente, cómo está nuestra forma de pensar, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿es lo que Dios quiere? Es lo que Dios quiere y es lo que nosotros tenemos que mostrar y revelar de parte de Dios. Somos efectivos con las demás personas, somos efectivos con otros cuando somos efectivos con nosotros mismos, cuando aprendemos a ganarnos a nosotros mismos. Por eso dije que es un combate diario, de todos los días, contra tu peor enemigo y el peor enemigo está acá adentro, la mente y los pensamientos, que se oponen, quieren oponerse a la obediencia de Dios y a la obediencia de la palabra de Dios. Así sencillo. Se oponen a Dios y se oponen a la palabra de Dios. Desobediencia. Y está en mi mente, está en mis pensamientos. Y ahí está la necesidad de renovarnos todos los días en nuestra mente y en nuestros pensamientos.
¿sí? El texto elegido nos enseña que mi combate diario es someter mis pensamientos a obedecer a Jesús y sus palabras. Ese es el punto de hoy, someter nuestra mente, someter nuestros pensamientos al Señor Jesucristo y a las palabras de Dios. Más allá de querer hacerlo con los demás, más allá de querer que los demás lo hagan, más allá de querer ser usados como el apóstol Pablo, de llevar los pensamientos de todos y someterlos a la obediencia del Señor Jesucristo, pero ¿qué tal nosotros mismos primero? ¿Qué tal nosotros primero haciéndolo? Entonces, el combate diario es someter mis pensamientos y obedecer a las palabras de Dios. Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice, no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiarles la forma y la manera de pensar, ¿sí? Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y la pregunta es, ¿cómo someter los pensamientos, cómo someter la mente a Dios? ¿Cómo someto mis pensamientos, cómo someto mi mente a Dios? Te estarás preguntando. Primero, considerar mis pensamientos en distintas áreas. Una vez yo tuve una entrevista porque estaba atravesando una situación personal de dificultad y de problema con el que era en ese momento mi pastor, Carlos Martielo, y yo le dije algo, él me dice, mira, todo en tu vida es espiritual, todo esto también tiene que ver con lo espiritual, porque muchas veces nosotros pensamos, no, esto es espiritual, esto tiene que ver con Dios, esto lo puedo manejar materialmente, esto no tiene nada que ver con Dios, porque esto hace a mi casa, a mi salud, a mi trabajo, y esto no es espiritual, no. Vos sos cristiano, hijo de Dios, soldado de Cristo en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en tu comercio, con tu dinero, en tu salud y en la iglesia y en tu oración. Y cuando lees la Biblia sos una sola persona, vos no te podés separar, vos no podés hacer que tu cuerpo camine por un lado, tu espíritu vaya por el otro y tu alma vaya por una dirección totalmente contraria. Vos sos espíritu, alma y cuerpo en una sola persona y todo en tu vida tiene que ver con Dios. Vos a Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo, lo servís en espíritu, en alma y en cuerpo y lo amás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Toda la persona está involucrada porque para Dios todo vale y es todo. Y eso yo lo entendí en ese momento porque a veces nos pasa eso, separamos, sí, esto es material, esto es secular, esto es trabajo, esto es plata, esto es sucio, esto es dinero, no tiene nada que ver con esto, sí, esto es la iglesia, la oración, la Biblia y separamos. No, todo tiene que ver y entonces todo mi trabajo tiene que estar realizado en ese ámbito y de esa forma. Y las preguntas que yo te quiero dejar para que vos cambies tu forma de pensar y tus pensamientos están esto, ¿sí? Escuchátelo, anotátelo y decítelo, a ver, ¿qué creo y por qué creo? Si lo crees, si algo crees, ¿qué crees? ¿Por qué lo crees de esa forma? ¿Y qué acerca de lo que estudié? ¿Qué estudiaste? ¿Te acerca a Dios? ¿Te aleja a Dios? ¿Cómo está esta situación? ¿Qué acerca de mi entorno familiar? ¿Me lleva a Dios mi entorno familiar o me aleja de Dios? ¿Qué cosas hay en mi entorno familiar que afecten o no mi relación con Dios? ¿Qué acerca de las opiniones de otros acerca de mí? ¿Qué de las opiniones de los demás acerca de mí? ¿Cómo afecta mi forma de pensar, mis pensamientos? ¿Me hieren, me bendicen? ¿Tomo en cuenta lo que otros dicen acerca de mí? Entonces todo esto yo lo tengo que tener presente. Un segundo punto que quiero mostrarte es recibir a diario mansedumbre, recibir a diario con mansedumbre, con humildad, con disposición, palabra de Dios. Sea que la leas, sea que la escuches como un mensaje así, sea que la recibas a través de una canción, como sea, pero que cada día vos recibas palabra de Dios que cambie, que te desafíe tu manera de pensar, que cambie, que toque tu mente, que
te dé una guía, que te dé una palabra de dirección para que vos sepas cómo enfrentar tu día y cada día, ¿sí? Recibir con mansedumbre. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Sí, con disposición de obedecer. Mirá, te pongo un ejemplo del Antiguo Testamento y lo sabes. Jonás, el profeta, recibió palabra de Dios, pero la recibió con mansedumbre. ¿Estuvo dispuesto Jonás a hacer lo que la palabra de Dios le dijo? Leamos lo que nos dice la Biblia en Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perverso que es la gente allí. Entonces Jonás se levantó, bárbaro Jonás, vamos a obedecer la palabra de Dios, se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró el boleto, porque cuando lo escuché de Dante Gebel también esto, cuando uno desobedece la palabra de Dios, los gastos los paga uno, no los paga Dios. Dios paga sobre nuestras vidas cuando nosotros obedecemos. Si nosotros desobedecemos, el gasto lo pagamos nosotros. Entonces es un mal negocio. Encima nos enseña eso la palabra de Dios. Él compró un boleto y lo pagó él, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, esto también lo tengo que tener presente. Y en tercer lugar, comunión. Tengo que tener una relación, comunión, orar, comunión, intimidad con el Espíritu Santo, en relación, en oración y en comunión con el Espíritu Santo para que Él me enseñe cada día, ¿sí? Preguntarle a Él y dejar que el Espíritu Santo tome esa palabra y esa palabra se internalice en mí, me bendiga, me llene cada día. Mirá, te cuento una breve historia. Una vez encontraron la verdad y la mentira. Y la mentira le dijo la verdad, hermoso día, le dijo la verdad. Y fue a chequear a ver si el día era hermoso y si en verdad. Y la mentira le dijo, y más lindo está todavía el día si nosotros nos vamos al lago y veremos el día allí, un hermoso día desde un lago. Fue la verdad a chequear y vio que era un hermoso día, un mejor día todavía cerca del lago. Y la mentira le dijo, es más, podemos tirarnos y nadar en este lago. Y fue así que esta historia nos dice que la verdad y que la mentira se tiraron a nadar, se sacaron previamente sus ropas, se tiraron a nadar en el lago. La mentira salió primero y se vistió con la ropa de la verdad. La verdad tuvo que salir y al no encontrar su ropa, caminó desnuda. Y todos se escandalizaban de verla a la verdad desnuda y caminando, y ella con vergüenza porque no tenía ropa y caminaba desnuda, y todos se escandalizaban y horrorizados decían, ¿cómo puede andar así desnuda la verdad? Y la enseñanza es la siguiente, escucha bien. La verdad, dice, un rato después salió la mentira, ¿no? Se vistió con la ropa de la verdad y así se fue. Dice, la verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban de verla. Así es como aún hoy la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no acepta la verdad al desnudo. Prefieren que le digan mentira, pero mentiras, pero con apariencia de verdad y no la verdad cruda. Entonces, desafíate con la verdad de la palabra de Dios y no te engañes a vos mismo. No, la palabra de Dios siempre nos dijo, no se engañen a ustedes mismos. Que no nos engañemos a nosotros mismos. El pastor Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, llegó a decir que nosotros tenemos que renovar todos los días nuestra vida de pensamiento. ¿Y cómo vos lo haces? Aquí te dejo los 3 consejos que él da para esta verdad. Él dice, pasar de una actitud mental negativa a una actitud mental positiva. Deja de pensar en forma negativa y empezar a pensar en forma positiva. Empezar a pensar
cómo piensa la palabra de Dios. Cambia el no tengo, no sé, no puedo, por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre viste que decimos, yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo, yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Ahí todo lo que la palabra de Dios dice que sos, tenés y podés hacer, decilo y renovar y cambiar tu forma de pensar de esa forma. Pensar siempre en términos de milagros, vos no podés, pero Dios lo puede hacer en tu vida. Siempre pensá así y tener una actitud y una mentalidad orientada hacia el triunfo y hacia el éxito abundante y rebosante. Ofrecete esperanza y ofrece a los demás esperanzas. Vivir esta verdad nos bendice. ¿Qué puedo esperar yo de vivir esta verdad? En la palabra de Dios, una vida que fluye, una vida de Dios que fluye a través de tus pensamientos. Dios transmite salud física porque el corazón alegre constituye buen remedio, dice la Biblia, confianza y paz para enfrentar la vida. Tú guardarás en completa paz aquellos pensamientos que en ti perseveran, decía Isaías, y ejemplo convincente para convencer desde la experiencia. Cuando vos te vencés y cambiaste tu forma de pensar, vos podés cambiar la forma de pensar de los demás. Padre, que aquellos que aún no han recibido al Señor Jesucristo lo reciban en su corazón. Esta palabra, Señor, impartila en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de aquellos que están escuchando. Desata milagros sobre todos los oyentes para la gloria de tu nombre. Que el Señor los bendiga muy ricamente. Amén